¿Sabes lo que es un viaje astral? ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia de viaje astral o te gustaría tener una? Pues no te vayas, porque te voy a enseñar cómo. Yo soy Jorge Astiaro. Bienvenidos a mi mente. Hola hipnonautas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal. Y en esta ocasión, como les había prometido, voy a hablar sobre los viajes astrales. Mucha gente me ha preguntado y me ha pedido que haga alguna experiencia sobre viajes astrales, entonces quiero explicar un poco lo que podríamos entender como un viaje astral. Digamos, en el conocimiento místico o en la disciplina mística se dice que el viaje astral es la capacidad de el cuerpo astral o el alma o la energía de la esencia, de la energía vital, sale de nuestro cuerpo cuando estamos meditando o estamos dormidos y se separa de nuestro cuerpo dejando nuestro cuerpo inerte durmiendo o descansando en la cama mientras ese cuerpo astral viaja, ese cuerpo etéreo viaja a través del éter, a través del espacio, a través de las dimensiones y no tiene límites. Ese cuerpo astral se supone que sigue conectado a nuestro cuerpo físico a través de lo que le llaman el cordón de plata y es una forma de que se conecten ambas partes, el espíritu y el cuerpo, ¿no? Pero esto es pues lo que nos dice de alguna manera las disciplinas místicas, las disciplinas orientales, todo lo que tiene que ver con estas creencias del viaje astral. Yo no me voy a meter a asegurar ni a desmentir esta experiencia, pero sí decir que hay mucha gente que reporta tener experiencias de viajes astrales. Y probablemente sea parecido a cuando tienes una experiencia de volar. La diferencia es que dicen que de alguna manera tienen cierta conciencia de que está sucediendo y empiezan a separarse de su cuerpo, a sentir cómo se van separando del cuerpo y flotando hacia arriba, y de pronto empiezan a traspasar los techos, las paredes, y de repente ven las ciudades de abajo, y de pronto empiezan a viajar inclusive a otras dimensiones, a otros lugares, pueden ver cosas, y además les da como información este tipo de experiencias. Yo alguna vez he tenido alguna experiencia parecida, y estoy convencido de que a través del proceso hipnótico se pueden potenciar este tipo de experiencias. Yo te invito a que lo pruebes porque puedes tenerla y puedes disfrutar de esta experiencia. Es totalmente segura y tienes que estar tranquilo, tranquila y disfrutar del viaje. No te vas a quedar ahí, vas a volver siempre, no te preocupes, pero sobre todo es ver un poco qué puedes percibir. Hay un experimento muy interesante que se supone se hizo en los hospitales también para ver un poco, pues cuando un paciente de alguna manera tenía un paro respiratorio o dejaba de latirle el corazón por unos instantes y parece ser que tenían experiencias extracorpóreas, el alma que se separa del cuerpo, y entonces lo que hacían es que sobre las lámparas de halógeno que iluminaban al quirófano ponían mensajes para que si la persona era capaz de flotar, digamos, con su cuerpo astral, con su alma, por arriba de esas lámparas, pudiera leer esos mensajes y luego cuando volviera a recobrar la conciencia, pues pudiera decir qué es lo que leyó en ese lugar. Pero bueno, son experimentos curiosos que he leído, pero como te digo, no aseguro ni niego nada, simplemente es una experiencia y como cualquier experiencia mental puede llegar a ser extraordinariamente real. Entonces, si quieres vivir esta experiencia de viaje astral, lo que te recomiendo es lo siguiente. Buscar un lugar cómodo, un lugar agradable, inclusive si puedes estar recostado o recostada, mucho mejor. ¿De acuerdo? Recuerda utilizar cascos o auriculares para vivir la experiencia, porque todos estos audios están grabados con un micrófono holofónico. Un micrófono que crea una experiencia de audio en 3D, o lo que le llaman 8D actualmente. Y es muy interesante porque te envuelve, te hace sentir como si me transportara ahí donde estás tú y te guiara personalmente en esta experiencia. Busca ese lugar cómodo, colócate tus auriculares y prepárate para probar y tener una experiencia de viaje astral. Te recuerdo antes de empezar la experiencia de que ya tengo una cuenta de Patreon. El Patreon es para que nos puedas apoyar si te gustan estos vídeos, a seguir ayudando para seguir produciendo y haciendo más contenido de este tipo.
y sobre todo tienes recompensas. Todas las personas que se inscriban van a tener recompensas extraordinarias, así que puedes ver esas recompensas en el enlace que está en la descripción. Y también dale me gusta, comparte pues estos vídeos a la gente que creas que le pueden servir y sobre todo déjame tus comentarios. Y si quieres que el próximo vídeo sea sobre la abundancia, cómo atraer la abundancia, qué es la abundancia y cómo podemos potenciarla, dale me gusta, ponlo en los comentarios para que haga el siguiente vídeo sobre la abundancia. Así que vamos a ello, prepárate para este viaje astral. Muy bien, ya estás cómodo, cómoda. Cuando cuente hasta 3, simplemente cierra los ojos porque voy a entrar en tu mente. 1, 2, 3. Cierra los ojos ahora. Quiero guiarte en una experiencia muy curiosa. Una experiencia de viaje astral. Como te expliqué, el viaje astral es una experiencia interna en la cual yo no voy a meterme en la situación de decir si es verdad o no, pero sí lo que es cierto es que mucha gente puede experimentar este tipo de experiencias, este tipo de sensaciones de dejar su cuerpo, de flotar fuera de su cuerpo y viajar, de viajar a lo que muchos llaman cuerpos astrales o zonas astrales diferentes o espacios astrales o dimensiones. Puede ser que tengas la experiencia o no, pero simplemente pruébala y vamos a programar tu mente para que ya sea a través de este momento o esta noche, antes de quedarte dormida o dormido, puedas vivir esta experiencia. Así que cierra los ojos y déjame guiarte en un estado profundo, hipnótico, para activar tu mente y ponerla en esa receptividad hipnótica que te va a permitir experimentar un viaje astral. Respira profundamente, mantén el aire un momento en los pulmones y luego empieza a soltar el aire hasta vaciar completamente tus pulmones de aire. Y luego vuelve a llenar tus pulmones lentamente. Nota la agradable sensación de bienestar y relajación que te produce respirar profundamente. Cómo te desconecta, cómo te relaja, cómo te ayuda a simplemente poner tu mente en un estado de reposo y de tranquilidad. Y solo el hecho de centrar tu atención en tu respiración te aleja de todos esos pensamientos cotidianos. Y si puedes hacer esta experiencia recostada, mejor todavía, porque de esa manera podrás experimentar la sensación más claramente. Ahora simplemente empieza a centrar tu atención en diferentes partes de tu cuerpo, en las partes que yo te vaya mencionando. Y vas a ir relajando completamente esa parte del cuerpo y vas a hacer que se vuelva muy ligera, muy liviana. Centra tu atención en tus pies, tus piernas. Imagina como si se fueran desvaneciendo por completo, si fueran desapareciendo toda la tensión, el volumen, los músculos, la piel, como si se fuera haciendo invisible esa parte de tu cuerpo. Y nota cómo se relaja de una forma extraordinaria esa parte de tu cuerpo, tus pies, tus piernas. Y ve notando una sensación de bienestar, de ir desconectándote de esa parte del cuerpo. Es como si una parte de ti dejara esa parte sólida
de las piernas, de los pies, como si te fueras quitando tu cuerpo como si fuera una pieza de ropa, como si fueran unos zapatos, como si fueran unos calcetines, unos pantalones. Y ve notando cómo esa sensación de desvanecer se va extendiendo hacia arriba, hacia tu cadera, y te vas quitando esa parte de tu cuerpo, la vas desvaneciendo, te vas alejando de ella. Y ahora el pecho, el estómago, la espalda, los hombros. Nota lo bien que se siente simplemente abrir esa camisa y salirse de esa camisa y dejarla a un lado, y cómo se desvanece y cómo tu cuerpo astral empieza a surgir por encima de tu cuerpo físico. Pero sigues apoyado en ese cuerpo físico. Pero te das cuenta cómo se va abriendo, cómo te vas dejando que esas partes de tu cuerpo vayan saliendo, tus brazos, tu cuello, tu cara, tu cabeza, y de pronto estás recostado, recostado encima de tu propio cuerpo físico. Pero ahora estás en un cuerpo astral, en un cuerpo transparente, traslúcido, etéreo, sin consistencia, pero tiene la forma exacta de tu cuerpo. Y está sobrepuesto en tu cuerpo físico, pero ya no está dentro, sino está en el exterior. Y puedes notar la diferencia, la ligereza. No pesas absolutamente nada. Y ahora vas a activar tu voluntad porque vas a empezar a subir lentamente, a separarte de ese cuerpo físico y dejar que el cuerpo astral, ese cuerpo ingrávido, ese cuerpo transparente, empiece a subir lentamente. Y lo puedes notar cómo vas como elevándote muy lentamente, y es muy agradable, no tienes miedo, estás con una sensación de tranquilidad, de bienestar y de seguridad. Te sientes muy bien. Y ahora simplemente siente tu cuerpo, cómo va alejándose y alejándose. Tu cuerpo astral va subiendo y tu cuerpo físico se va quedando en la cama, o en el sofá donde estés, o en el sitio en donde hayas iniciado este viaje. Y nota cómo te vas alejando cada vez más y más. Inclusive en este momento vas a girar sobre tu propio eje muy lentamente, vas a empezar a girar sobre tu propio eje
hasta quedar completamente boca abajo, viendo directamente tu cuerpo debajo de ti, tu cuerpo físico debajo de ti. Nota la sensación de ir girando y girando poco a poco, muy lentamente. Y vas girando y girando y te das cuenta de que estás flotando algunos metros encima de tu propio cuerpo, de tu cuerpo físico que está debajo de ti, y estás conectada con un hermoso y brillante cordel de plata. Es muy suave y brillante y largo, porque te va a acompañar y va a mantener esa conexión siempre con tu cuerpo físico, de tal manera de que nunca te vas a perder de él y vas a poder regresar a él cuando tú lo desees. Pero ahora sigue y déjate llevar más arriba. Ve con toda seguridad y ve flotando hacia arriba, hacia arriba. Empezarás a notar que ya no hay ningún límite que te detenga. El techo no te detiene, las paredes no te detienen, los espacios físicos ya no te detienen, simplemente traspasas. Puedes ver tu habitación, el lugar donde estás desde arriba, con mucho detalle, con un detalle extraordinario, y estás flotando y sientes una libertad extraordinaria, una sensación de paz y serenidad que te llena completamente, porque sientes esa tranquilidad y seguridad de que te puedes dejar llevar por esta maravillosa experiencia. Y flotas más y más arriba y empiezas a traspasar todos los espacios físicos y empiezas a darte cuenta de que empiezas a volar, a flotar por encima de la ciudad, de donde estás, pero poco a poco te das cuenta de que puedes inclusive traspasar los límites de esta realidad, y es como si fuera como una pared líquida, la cual simplemente con rozarla con la mano notas cómo se distorsiona, como cuando tocas el agua que está totalmente tranquila y se hacen pequeñas ondas que modifican la imagen que se está reflejando en ella. Lo mismo pasa con esa realidad, y de pronto te das cuenta de que puedes también traspasar esos muros de esa realidad, pero sigues conectada y conectado a tu cuerpo físico, y sin miedo, con total tranquilidad y seguridad, empiezas a flotar a través de esas barreras físicas de la realidad. Y de pronto estás en un lugar nuevo, mágico. Es como un universo hermoso, lleno de luces, de colores, de sensaciones. Y te das cuenta que todos esos universos se conectan entre sí y están flotando a tu alrededor como esferas de ese líquido translúcido, el cual puedes traspasar perfectamente. Y estás volando y flotando entre estas esferas enormes, que cada una contiene una realidad diferente, un lugar diferente, un tiempo diferente. Y ahora no tienes límites, no tienes límites para viajar entre esas realidades. Y déjate llevar por tu intuición, déjate llevar por lo que sientas, y simplemente trasládate a una nueva realidad para ver cómo es. Y descubre esa nueva realidad. Y entra por esa membrana translúcida y suave que te permite traspasar sin ninguna dificultad. Y ahora flotas en esa nueva realidad. Y ahora vas a poder viajar y disfrutar
de todas esas realidades sin limitaciones. Y te voy a dejar un momento para que sigas viajando y flotando y descubriendo, porque al final de este viaje vas a recordar con mucho detalle toda esta experiencia y de una forma muy, muy agradable, divertida, sorprendente. Cosas que ni siquiera te hubieras imaginado poder ver ni experimentar, las vas a ver en este viaje. Así que ahora decide que tu ser interior te guía a tu cuerpo astral a través de estas realidades, a través de estos mundos que están a tu disposición, y disfruta de este viaje ahora. Recuerda que el tiempo en el viaje astral es totalmente diferente al tiempo real. Lo que en el tiempo real puede parecer unos instantes, en el viaje astral te permite explorar y viajar durante tiempos indefinidos. Puedes viajar tan rápido, tan lento como necesites. Vivir las experiencias que tú necesites para encontrar las respuestas, las soluciones, las experiencias que estás buscando. Y disfruta de cada momento.
momento te voy a traer de vuelta. Vas a notar cómo ese cordel de color plata empieza a tirar suavemente de ti de regreso hacia tu cuerpo físico. Pero de ahora en adelante vas a poder vivir esta experiencia cada vez más fácilmente. Cada vez de manera más consciente vas a poder decidir cuándo y a dónde viajar durante esta experiencia astral. Pero es el momento de volver con el conocimiento, con la experiencia, para poder realizar estos viajes, encontrar las respuestas que estabas buscando, porque estos viajes van a ser siempre útiles para ti. Siempre te van a ayudar a encontrar algo que necesitas, descubrir algo nuevo, responder alguna pregunta o alguna duda que tengas. Así que vas volviendo, vas regresando a la realidad que te corresponde, a la realidad donde yace tu cuerpo físico, a tu habitación, y lentamente vas volviendo y regresando suavemente. Y vas entrando de nuevo, volando sobre tu ciudad, sobre tu casa, sobre el lugar donde empezaste esta experiencia. Vas a regresar pasando por los muros, las paredes, los techos, hasta ver de nuevo tu cuerpo plácidamente en ese lugar donde empezó el viaje. Relajado, tranquilo, con una respiración lenta y pausada. Y poco a poco vas a ir bajando de nuevo, girando para entrar en la misma posición en la que saliste. Y conforme voy contando del 10 al 1, del 1 al 10, vas a ir regresando y entrando dentro de tu cuerpo y conectando de nuevo con tu parte física. Y volviendo a ser uno, el cuerpo astral y el cuerpo físico, pero ahora con ese conocimiento y con esa capacidad de desprenderte del cuerpo físico cada vez que lo desees y lo necesites. 1, 2, lentamente vas volviendo, 3, 4, sintiéndote muy bien, muy sorprendido con la experiencia, con la intensidad, con la realidad de las imágenes y las sensaciones. 3, 4, 5, 6, 7, lentamente, sintiéndote genial, con una sensación de descanso absoluto. 8, 9 y 10. Despierta, abre los ojos. Ahora. Abre los ojos si no los has abierto ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres repetir esta experiencia, te recuerdo que en Patreon puedes acceder a los audios de todas estas experiencias sin necesidad de conectarte directamente a YouTube ni que te interrumpan los anuncios o otros vídeos. Así que aprovecha y apóyanos en Patreon. Bueno, me encantaría saber tu experiencia, me gustaría saber cómo te fue, si pudiste experimentar esa sensación de separarte de tu cuerpo y vivir esta experiencia de viaje astral. Y ponlo en los comentarios y sobre todo recomiéndanos y no te olvides de suscribirte para que recibas más información sobre estos vídeos. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que lo hayas disfrutado y de nuevo muchísimas gracias por dejarme entrar en tu mente. Yo soy Jorge Astiaro.